Hola, soy Joaquín Linares. Este es un taller que me pidieron que hiciera para el CNDI. Es un taller sobre tiempo de preparación para cámaras bajas. Entonces, de manera breve, vamos a abarcar las ideas creo que yo más importantes para tener el tiempo de preparación más efectivo posible en cámaras bajas. Como es un taller que no es demasiado largo, no voy a desarrollar a profundidad lo que yo explique. Simplemente voy a abarcar los conceptos y lo que creo que es más importante que se tenga en cuenta y en mente al momento de preparar desde baja de gobierno o baja de oposición. Igual decirles que cualquier tipo de duda o consulta que tengan sobre este taller me pueden escribir a mí, pedir a la organización mi contacto y siempre voy a estar dispuesto a responder cualquier duda. Entonces, sobre el tiempo de preparación en cámaras bajas, el concepto más básico que hay que tener es que es un tiempo de preparación que tiene que ser llevado a cabo de manera distinta al que se tiene respecto a las cámaras altas. Es un tiempo de preparación que tiene que estar enfocado con cierta estrategia propio de las cámaras bajas. Lo primero que creo que es importante al momento de preparar en cámaras bajas es que es algo que es símil con las cámaras altas, es que hay que identificar las cargas de prueba de la moción. Es decir, qué es lo que la moción pide que los equipos demuestren para poder ganar la ronda. Y esto es algo que no puedo desarrollar en profundidad, pero cada tipo de moción tiene una carga de prueba específica. Por ejemplo, en las mociones sobre lamentar, hay que explicar qué es lo que habría ocurrido en el contrafáctico y por qué eso es más beneficioso que los perjuicios que se tienen en el otro lado. Hay mociones que hablan, por ejemplo, de que es legítimo o no es legítimo que alguien haga algo. Hay mociones que son mociones políticas, que lo que tienes que demostrar es porque es una buena idea o porque es más beneficioso que perjudicial, perdón, que una política sea implementada y cuál es la política en concreto, cuál es el modelo que se implementa. Entonces, dependiendo del tipo de moción, hay ciertas cargas de prueba inherentes al tipo de moción que tienen que ser demostradas, que es lo primero sobre lo que tenemos que construir nuestro tiempo de preparación. Por ejemplo, en la moción, esta casa cree que el Estado debería desincentivar de manera significativa a las mujeres a tener hijos. Ahí hay que tener en cuenta que la carga de prueba de los equipos sería demostrar que hay que generar este desincentivo y que este desincentivo tiene que ser significativo. Entonces, son diferentes cargas de prueba y son diferentes cosas las que tendríamos que demostrar para cada una de esas cargas de prueba. Lo segundo que creo que es importante que pensemos es cuáles son las diferentes caracterizaciones que pueden salir en la ronda y que la moción te permite desarrollar y justificar. Esto es claro, lo pensamos en cámaras altas, pero es particularmente importante en cámaras bajas porque muchas veces hay, por ejemplo, ciertos actores que pueden ser desagregados en pequeñas unidades, que no suele ser esto pensado en cámaras altas, y esto se suele servir para pensar en impactos que extender, mecanismos que extender o nuevos argumentos que parten de estas nuevas caracterizaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de emociones que implican organizaciones sociales, movimientos sociales o gobiernos, muchas veces, o partidos políticos también, muchas veces nos sirve pensar en estos grupos como pequeños grupos desagregados que tienen líderes, que tienen cabecillas, que tienen personas que están al mando más bajo, que suelen ser las que ejecutan las cosas, y cómo es que cada uno de estos actores pueden interactuar. O por ejemplo, cuando estamos hablando de movimientos sociales, son movimientos que tienen diferentes ramas, que tienen diferentes tipos de activistas o de personas que son parte del movimiento, que son parte del movimiento bajo diferentes incentivos. Entonces todo esto también nos permite generar nuevos argumentos sobre cómo es que estas diferentes alas del movimiento y diferentes miembros reaccionan a lo que dice la moción y cómo eso puede generar impactos y beneficios o perjuicios de lo que la moción nos está proponiendo. Una vez tenemos ya las cargas de prueba de la moción y los diferentes actores, caracterizaciones, incentivos bajo los que puede funcionar la moción también, ya pasaríamos entonces a pensar en cuáles son los argumentos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al momento de hacer esto, sepamos que desarrollar los argumentos de la ronda no es la prioridad. No es la prioridad tener uno, dos o tres buenos argumentos desarrollados y sólidos, porque normalmente uno no sabe por dos razones principalmente. Lo primero es que uno no sabe cuáles son los argumentos que va a sacar su cámara alta, entonces dedicarse a desarrollar argumentos, aunque tal vez su cámara alta saca el argumento, es perjudicial porque ese tiempo lo pudiste haber utilizado en pensar en otros argumentos. Y muchas veces aquí surge la duda de qué hacer entonces frente a argumentos que no están desarrollados cuando los quieres ejecutar en la ronda.
Y aquí lo importante es pensar en que los desarrollas durante la ronda, los desarrollas. Yo recomiendo, particularmente si somos extensión, desarrollarlos en viceprimer ministro y vicelíder de OPO. Y si bien esto implica escuchar menos los discursos de la ronda, estos discursos suelen ser los discursos que desarrollan los impactos o desarrollan el caso, pero el caso ya salió, entonces ya sabes los argumentos que van a salir en ambos lados de las cámaras altas y más o menos puedes pensar en la estrategia o cuáles los mejores argumentos a ejecutar en esa ronda. Y por tanto, si es que alguno de los vicelíderes dice algo importante, puedes preguntárselo, por ejemplo, a tu compañero látigo, que no está desarrollando el argumento y entonces sí pudo tener más atención a los discursos. Y la segunda razón por la que desarrollar argumentos no es prioridad es porque hay muchas otras cosas que hay que pensar en cámaras bajas que no hay que pensar en cámaras altas, que necesitan tiempo, que vamos a ver ahora a continuación. Ahora, una vez tengas ya entonces cuáles son las cargas de prueba de la moción, cuáles son las diferentes caracterizaciones bajo las que la moción puede funcionar y cuáles son los diferentes abanicos de argumentos que podrían sacar las cámaras, tienes que imaginar el potencial debate que podría salir en cámaras altas. Es decir, cuáles son los argumentos más razonables, más fuertes, más intuitivos, que muy probablemente saquen cámaras altas de gobierno y cámara alta de oposición. Ahora, es importante que no solamente pienses en argumentos, sino que pienses en encuadres y definiciones y modelos, porque muchas veces el modelo que saca las cámaras altas define el debate y los argumentos que pueden ser utilizados en ese debate. Es decir, hay debates en los cuales, dependiendo del modelo que saque la Cámara Alta de Gobierno, ciertos argumentos son más fáciles o más difíciles de ejecutar, o ciertos argumentos son más fuertes o más débiles. Y por tanto, es importante que tengamos eso en cuenta al momento de imaginar los potenciales debates. Igual, por ejemplo, en mociones de lamentar, en las cuales nuestra Cámara Alta puede sacar un contrafáctico que si justifica de manera razonable, nosotros tenemos que seguir. Lo que significa entonces que tenemos que pensar en cuáles son los potenciales contrafácticos que va a sacar nuestra Cámara Alta y cómo interactúan nuestras ideas en cada potencial contrafáctico. Ahora, por ejemplo, en la moción, esta Cámara legalizaría las drogas. Un argumento que hable sobre la importancia de la autonomía de la voluntad de las personas es distinto si es que el modelo de nuestra Cámara Alta es legalizar todas las drogas por siempre, o si el modelo de la Cámara Alta es únicamente legalizar cierto tipo de drogas o ciertas drogas que no son tan fuertes. Y por tanto, el principio de libertad no es tan fuerte porque la libertad que estamos dando con esta política no es tanta como la que daríamos si permitimos literalmente todo lo que se pueda, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que nuestros argumentos también dependen del modelo, o también depende del contrafáctico, si es que nuestras comparativas y nuestros impactos dependen de lo que habría sucedido en el contrafáctico, pero no sabemos cuál sería el contrafáctico que va a sacar nuestra Cámara Alta. Entonces siempre pensemos en cuál es el modelo más obvio, pero también pensemos en cuál es el modelo que no lo es. Y igualmente, si somos Cámara Baja de oposición, tenemos que pensar que nuestra Cámara Alta puede sacar un contramodelo, entonces tenemos que pensar en qué contramodelo podría decir Cámara Alta de oposición, cómo nosotros podríamos adherirnos a ese contramodelo y qué es lo más estratégico para nosotros durante la ronda si somos Cámara Baja de oposición. Ahora, una vez tienes entonces cuáles son las cargas de prueba de la moción, las caracterizaciones de la ronda, los posibles argumentos y cuál va a ser el debate de cámaras altas, tienes que pensar entonces en cómo es que las ideas que se te ocurrieron podrían ganar esos potenciales debates que estás pensando. Entonces, tienes que pensar cómo cada uno de los argumentos que tienes dentro de tus argumentos idea podría ganar el potencial debate de cámaras altas. Para eso hay varias cosas que tienes que hacer. Lo primero es identificar el tipo de extensión que podrías tener. Por ejemplo, si es que tienes un argumento muy extraño que es poco probable que se le ocurra a Cámara Alta de Gobierno, probablemente tienes que pensar probablemente mis impactos van a ser distintos, entonces tengo que ir pensando cómo es que estos impactos pueden ponderarse sobre los impactos más obvios de la ronda, que son los que va a sacar mi Cámara Alta. O si, por ejemplo, tienes diferentes ideas que funcionan bajo diferentes caracterizaciones, tienes que pensar, ¿cómo yo justifico esta caracterización frente a, por ejemplo, la caracterización de mi argumento B, cómo la justifico frente a la caracterización de mi argumento A,
y viceversa. O sea, si es que mi cámara alta saca el argumento B, cómo yo justifico la caracterización del argumento A y por tanto le puedo ganar y sobreponerme porque soy más plausible. Entonces tengo que pensar en cuáles son mis ideas y cómo mis ideas, qué tipo de extensión serían estas ideas, dependiendo del tipo de debate que sale en cámara alta y qué estrategia puedo usar yo para ganar ese debate con las ideas que yo tengo. Ahora, en caso tengamos pocas ideas, tenemos que pensar en la idea de que probablemente altas también tienen pocas ideas porque es una moción con pocos argumentos. Pero si es una buena moción o una moción que está bien hecha, estas mociones con pocas ideas suelen ser ideas profundas que suelen tener diferentes aristas. Entonces aquí lo que podemos hacer es recurrir a, por ejemplo, esta idea de disgregar los diferentes actores en actores más pequeños. Podemos pensar en tal vez no más ideas, pero sí pensar en todos los mecanismos posibles y por qué yo puedo tener ciertos mecanismos que van a ser mejores que los de mi cámara alta. Puedo pensar en todos los impactos posibles de la ronda y cómo puedo, por análisis, demostrar impactos que son más importantes. Entonces, siempre que tengamos pocas ideas y vemos que la moción no tiene muchas ideas importantes, tenemos que pensar en cada accesorio del argumento, o sea, en los mecanismos, en los encuadres, en los impactos y pensar en cómo es que yo puedo desarrollar alguna de estas cosas mejor que mi cámara alta y cómo puedo explicar que le voy a ganar por haberlo hecho. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando tenemos pocas ideas. Ahora, cuando estamos hablando de exclusivamente o particularmente los látigos, hay ciertos consejos específicos que también podemos tener aquí en cuenta. Lo primero que podemos hacer como látigos es pensar en los potenciales puntos de choque de la ronda, porque normalmente cuando nosotros hacemos nuestro discurso de látigo, lo que queremos hacer es priorizar el punto de choque en el que nuestro equipo entra o en el que nuestro equipo lo hace mejor, para explicar por qué es el más importante. Entonces podemos desde el prep time pensar en los puntos de choque que en la ronda podrían ocurrir y cómo es que esos puntos de choque y de esos puntos de choque a cuál voy a entrar yo, a cuáles voy a entrar yo y cómo puedo explicar que importan y a cuáles no voy a entrar yo y cómo puedo ir explicando que importan poco para mi discurso. Si bien depende completamente del debate, son cosas que puedes ir prediciendo o puedes predecir a partir de la práctica y con este tipo de ejercicios. Lo otro que puedes ir haciendo es definiendo las banderas de tu equipo. O sea, normalmente el discurso de látigo suele tener como que una bandera, o sea, un argumento, un impacto, un encuadre principal que es como que la contribución más relevante de la ronda para ti y que tú quieres explicar que es así. Entonces, anda pensando en eso dependiendo de cada escenario de potencial debate. Y eso viene acompañado con que tienes que pensar en cómo puedes ponderar cada una de tus posibles líneas entre ellas. O sea, mi extensionista y yo hemos pensado estos argumentos. Voy a ir pensando cómo puedo yo ponderar estos argumentos entre ellos. Así, si mi cámara alta saca uno de ellos, nosotros sacamos el otro y yo ya sé cómo ponderarlo. Entonces simplemente tengo que adaptarlo un poco al debate, pero ya tengo la idea general de cómo va a ser mi ponderación. Lo otro es piensa en cómo es que las ideas que puedes tener chocan con los casos más fuertes de la bancada contraria. O sea, siempre hay que pensar en comparativo, entonces piensa en cuáles son los casos más fuertes de la bancada contraria y cómo puedo yo chocar con esos casos y ganarles a partir de mis líneas que voy a ponderar entre ellas también. Y ya en último lugar, esto es algo que es bastante más general, pero siempre hay que hacer apoyo para la extensión. O sea, siempre la prioridad es poder entrar a la ronda sabiendo que vamos a poder extender y vamos a poder tener una extensión ganadora. Entonces es importante que siempre seas apoyo para tu extensión en cuanto no sepa cómo desarrollar una idea, en cuanto no sepa qué extender sobre argumentos muy claros que va a sacar alta de gobierno o alta de oposición. Entonces siempre tienes que estar en esa posición, creo yo. Y esos son como los consejos más generales que podría dar. Ya a modo de cierre, cámara bajas siempre son cámaras que tienen que estar adaptándose constantemente a la ronda. Entonces, por mucho que tengas un prep time perfecto, muchas veces va a importar más cómo lo hagas durante el debate que cómo lo hiciste durante el prep time. Como no puede pasar, por ejemplo, con primer ministro, que el primer ministro es el reflejo de lo que pasó en el prep time. Cámaras bajas son el reflejo de lo que pasó durante 40 minutos, 30 minutos de debate también. Entonces, piensen en cómo mejorar su prep time
pero también piensen en cómo el prep también puede contribuir a optimizar lo que tú luego hagas durante el debate, y eso también es importante. Gracias.